Bienvenidos al Santuario del Guerrero. Hace muchísimo tiempo que no hago vídeos de la sección que ven ahora. La muerte del mago y la importancia del astral o del ensueño. En este vídeo os voy a contar qué es lo que considero que puede ser la muerte de un mago o un ensoñador y resaltar la importancia de las habilidades de ensoñación o lo que viene a ser poder tener ciertas habilidades del astral o de sueños lúcidos, etc. Vamos a ir desarrollando. Yo creo que es un tema bastante importante por el hecho de que, por ejemplo, en mi propio caso, como podéis ver, la mayoría de vídeos que he hecho de Warrior Sanctuary los grabé hace muchos años. Que podéis pensar, pero ¿hace cuántos años? Los primeros vídeos los grabé sobre enero del 2016 y los reedité y los subí, los de la saga del sueño. Luego los otros los grabé hace como 2 años más o menos. Entonces, quitando el vídeo de Dios y el de maestría, que lo grabé hace año y medio, hace casi 2 años que no hago vídeos de esta saga, así de manera un poco más seria. Y dirás, ¿por qué? Porque estuve muerto como mago. ¿Y eso qué significa? Que a mí, por ejemplo, de esta saga, no me gusta grabar cuando estoy desconectado. Me gusta grabar cuando estoy en la onda. Y me dirás, ¿y ahora estás en la onda? Pues en principio, si me califico bien o me califico bastante duro, creo que no. Pero luego con las cosas que van pasando, de algunas cosillas que luego os contaré, pues parece que sí. Seguramente os estoy liando un montón. ¿Y este tío qué está diciendo? Os pongo en contexto. Seguramente os esté liando un montón y no sepáis por dónde estoy dirigiendo, digamos, la exposición de este vídeo. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a desarrollar y vamos sacando ideas. A ver qué os parece. Bien, la muerte del mago o muerte del ensoñador. Aquí quizás habría que definir un poco qué viene a ser un mago o qué capacidades tiene el mago, como para decir que pueda morir. Porque obviamente no estoy hablando de una persona que muera directamente, sino que es como el momento en el que una persona que tiene ciertas habilidades o que practica ciertas cosas de este ámbito, pues llega un momento en el que pierde las habilidades. Si por ejemplo eres un ensoñador, llega un momento en el que dejas totalmente de ensoñar. Y es como que esas puertas que durante un momento tuviste abiertas para poder ir al astral o a esos otros mundos o etcétera, entonces llega un momento en el que se cierran y mueres como mago. ¿Qué otros tipos de muertes como mago puede haber? De, por ejemplo, que sea, yo que sé, un canalizador y que llegues de notar la energía, incluso proyectarla, que otras personas lo noten y de repente perder el toque y mueres como canalizador o como lo queráis llamar. ¿Qué más ejemplos? De a lo mejor personas que tienen gran habilidad de acecho o atracción que hace que las cosas se manifiesten en medio, corto o largo plazo, llega un momento en el que pierden esa habilidad y se pierde. Y otras maneras son de, por ejemplo, en las percepciones extrasensoriales, perder, por ejemplo, la capacidad de detectar y sentir energía y también detectar, por ejemplo, la capacidad de ver, la visión. Entonces, como podéis ver, la muerte de un mago, como lo queráis llamar, significa básicamente que las habilidades que estuviese desarrollando o que pudiese llegar a tener, las pierde. Puede ser una pérdida totalmente abrupta, o sea, puede ser, por ejemplo, de un día para otro, ¡pam!, se pierden totalmente, o puede ser de una manera progresiva, como puede ser más bien mi caso. Entonces, ya habiendo descrito un poquito de qué vamos a hablar hoy, entonces vamos a intentar ver cuáles son las causas que puede hacer que un mago llegue a morir. O una persona practicante de cada área deje de tener esas habilidades y muera, digamos, como mago. Yo creo que cuando un mago muere de manera abrupta, o sea, de manera, por ejemplo, de un momento puedes estar súper fuerte y justo al pasar algo pierdes totalmente esas habilidades o ese tipo de cosas, es por la excesiva exposición. ¿Qué es la excesiva exposición? La excesiva exposición viene a ser un momento en el que se excede el testeo de las habilidades que uno tiene.
Entonces, al ser un testeo excesivo, demasiado grande, demasiado fuerte, entonces, al no tener la habilidad suficiente como para poder superar ese testeo, entonces la mente empieza a bloquear la habilidad, porque deja de creer en que se pueda manifestar. ¿Cómo morí? Una vez. De esa manera, cuando me corté el pulpejo. Este dedo, mira la diferencia de este y este, a ver si lo notáis. Este dedo significó el final de mi época más fuerte, el 2014-2015, más o menos. Y en el momento en el que me lo corté, al exponerme de manera excesiva, nunca he llegado a volver a tener el mismo nivel que tuve antes. Jamás. Lo único que sí he podido tener es un mayor refinamiento, pero ni de coña el nivel de antes. Ni de coña. Lo de antes era simplemente increíble, brutal. Y lo perdí por exponerme demasiado. Y tú dirás, ¿y cómo es eso de que te has expuesto demasiado? Básicamente, cuando me lo corté, yo lo vi como una prueba. A ver, no me lo corté yo mismo. Fue un accidente arreglando una bicicleta de spinning. Entonces me accidenté. Entonces al engrasar manivelas y mover el este para seguir engrasando, entonces se me fue el dedo y ¡clac! Y se cortó. Realmente cuando me lo corté, como yo también había entrenado mucho las cosas de tolerancia al dolor y cosas así, no sentí gran dolor. De hecho, yo estaba tranquilo. Es una de, pues me lo he cortado, aunque estaba sangrando, es una bestialidad. Y luego mi compañera estaba blanca. Estaba flipando en colores, pero vete a urgencias, no, que esto me lo curo yo. Peligrosísimo este tipo de cosas. Peligrosísimo. Os cuento la historia. Entonces, a partir de ahí, casi obligado por mi compañera para que esté tranquila, entonces pues fui como en dirección a urgencias, pero yo estaba de, esta mierda es una prueba. Y voy a curármelo aquí porque es mi prueba. Es una prueba de fuego. Lo malo de las pruebas de fuego es que te puedes quemar. Entonces, os digo cómo fue el proceso. Yo estaba bien, tranquilo, aunque estaba hablando de una bestialidad, y empecé a trabajar en ello. O sea, estaba en las puertas de urgencias, ni siquiera llegué a entrar. ¿Vale? Ni siquiera llegué a entrar. Y empecé a trabajar. ¿Qué resultados conseguí al tratarlo? Pues básicamente al tratarlo llegué a cortar la hemorragia. Estaba haciéndolo así y la hemorragia se cortó. Antes sangraba un chorro impresionante y estuve tratándomelo en la parte de urgencia porque yo no quería entrar. Yo estaba disfrutando de mi prueba. Estaba disfrutando de mi prueba de fuego. Fue un reto. En ningún momento me dio miedo, simplemente me lo tomé como un reto. Y bueno, yo estaba con mi reto, iba bien, es una de, bueno, lo tendré que limpiar y eso. Y como os dije, corté la hemorragia. Dejó de sangrar. O sea, pasó de sangrar una bestialidad a, estando así, corté la hemorragia. Que también, si lo miramos desde una parte, digamos, más lógica, sin hablar de magufadas, por decirlo de alguna manera, podría haber sido a lo mejor por haber relajado el sistema nervioso simpático, que haya bajado a lo mejor la presión arterial de la zona o que simplemente el flujo sanguíneo haya sido un poco menor en la zona y digamos que de alguna manera, de manera mental, haya intervenido en ese proceso. Si le intento sacar una lógica. Entonces, hasta ahí bien, y yo estaba de, bueno, si está avanzando así, pues yo sigo con mi experimento, porque básicamente pocas veces uno se ve expuesto a este tipo de experimentos, y por algo será. Y me empezó a llamar mi chica. No recuerdo bien si yo le había dicho que ahora estaba en urgencias, o algo así, o directamente si fue un chivatazo de la compi. Entonces, en ese momento, como ella estaba súper preocupada, de hecho vino toda hostia en coche, estaba casi hasta llorando y todo, porque estaba súper preocupada. Entonces, en el momento
que por complacerla. Porque ya digamos que de una prueba mía había terceras personas que estaban pasándolo mal. Entonces, en el momento en el que dejé mi prueba para pasar, digamos, a urgencias y para que mi chica esté más tranquila, volvió a sangrar al instante. Fue el momento de decir, venga, vale, tranquila, voy a entrar. Y eso fue como una derrota y empezó a sangrar otra vez. Pero como nunca antes. O sea, si había cortado la hemorragia, en el momento en el que me rendí, y no estaba acelerado ni nada, yo seguía tan pancho, entré ahí en urgencias sonriendo, que decían, ¿pero qué te ha pasado? Nada, me he cortado el dedo. Y es una de, pues, y a ver, y es eso, de pasa por ahí, pasa rápido. Y bueno, entonces ahí se acabó la prueba y es lo que os digo, fue eso y me empezó a sangrar una bestialidad, también me empezó a doler y cosas así. Luego en urgencias no me trataron, simplemente me limpiaron la herida, en vez de haberme tratado ahí mismo, que simplemente era hacerme la curación y eso, sino que a partir de ahí, digamos que me mandaron una mutua, y cuando llegan los médicos de la mutua, pues ya ellos estaban flipando. Es una de, ¿cómo que no te han limpiado eso? Que te hubiesen tratado ahí y luego que nos mande la factura. Pues para qué. Pues para que veas. Y bueno, y en ese trayecto, entre que sentía que no había superado mi prueba, y entre que, por ejemplo, mi chica estaba súper preocupada, pues mi ánimo decayó totalmente, porque sentí como que fallé. Entonces, me dejé tratar, porque yo considero que yo no soy de pedir ayuda a nadie, pero si le pido ayuda a alguien, en este caso, por ejemplo, si me están tratando, tengo que dejar trabajar. Entonces, una vez, ya que he llegado aquí, pues dejo trabajar. ¿Que me dices que me tengo que tomar eso? Me lo tomo. Que antibióticos y que eso para el dolor, aunque no me duela, tú mandas. Para algo he venido, si no, no hubiese venido. Entonces, a partir de ese suceso, como no superé esa prueba, entonces dejé de tener habilidades al instante. Por otro lado, también es probable que este caso fue tan catastrófico porque no solo significó eso, también significó, por ejemplo, el final de una etapa entera. Yo también estaba básicamente en el mejor estado de forma de mi vida. En ese momento yo quería competir en boxeo. Entonces imaginaos que tú quieras competir en boxeo y que te digan que te pueden llegar a cortar el dedo. Imaginaos. También qué más cosas se perdieron en ese día. También estaba teniendo una situación económica buenísima, muy buena, muy buena. Y a partir de este punto se perdió. Entonces es como que Prometeo se quemó las alas por acercarse demasiado al sol. Quizás. Puede que sea un caso similar. Y esto también puede que sea cosa de la magia. Esto también puede que sea. Puedes llevarte aquí, pero de un momento a otro te lo puede quitar. Todo. Puedes llegarlo a perder todo también. Mucho cuidado. Y habilidades que no tienen nada que ver, por ejemplo, con la prueba, que fue básicamente una prueba de sanación, y que nunca he sido sanador. Algún día os contaré. Y entonces, por esa exposición y por la minación de la confianza que tenía, dejé de ensoñar. Dejé de ensoñar. Perdí todo lo que los viajes astrales, dejé de sentir la energía, perdí la visión, perdí todo. Absolutamente todo. Intenté, por ejemplo, jugar con, vamos a tomarlo ya como el reto y vamos a intentar, digamos, regenerarlo. Es una de, ya que tengo esto, pues vamos a intentar hacerlo como una prueba y recuperarnos lo más rápido posible. Pero no funcionó. Básicamente porque tú no puedes hacer magia o cualquier tipo de habilidad de estas si tienes la mente rota. Yo sentía que estaba derrotado. Entonces, eso no funciona. Y juntamos eso,
con que intenté aprovechar también esa situación para hacer ejercicios de recapitulación y no hice ninguna práctica de magia y morí totalmente como mago. Lo perdí todo. Todo. Esfuerzos de... ¿qué? 7 años de práctica. Meditaciones de más de 4 horas diarias. Por una exposición excesiva lo perdí todo. En un instante. Si fuese, por ejemplo, un ejemplo de... el armario de Narnia, me cerraron la puerta del armario. Ya no podía acceder a Narnia. ¿Qué es lo que os quiero enseñar con esto? No os expongáis. Jamás. La exposición es negativa. Es muy negativa porque tú pierdes el estado mental adecuado y como este tipo de prácticas requieren de un acto superinstintivo, tiene que estar la mente totalmente despejada. Entonces, al meter esas cosas externas y al meter otro tipo de emociones, no sale. Se bloquea, se pierde. Las cosas más impresionantes que he llegado a conseguir, y no creo que lo diga nunca en vídeo, porque no veo adecuado exponerme de esa manera, la mayoría de cosas más impresionantes las conseguí jugando. Era juego. Era de atreverse y salían cosas brutales, impresionantes. Por lo que os digo, de ese estado mental adecuado. Tú, por ejemplo, cuando estás jugando, no estás pensando en y si fracaso en esta demostración, ¿qué va a pasar? Que no sé qué, que no sé cuánto. Tú cuando estás jugando y estás en un estado alegre, divirtiéndote, las cosas impresionantes salen solas. Y en el momento en el que te exiges de más, no sale. Un ejemplo simple. Tengo aquí en mi set de grabación. Mira. Imaginaos. Aquí tengo una super barra. Que es mi barra para entrenar. A ver si la puedo levantar. Estando sentado. Es jodido. Pues imaginaos. Imaginaos que yo en un ejercicio levanto, yo qué sé, normalmente 80 kilos, ¿vale? Y llega un momento en el que me excedo y sin una progresión intento tirar 120 o 150. ¿Qué va a pasar? A bajarlo ya. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente. Va a pasar que no lo voy a conseguir y va a pasar que me voy a lesionar. ¿Y eso qué va a producir? Además, va a producir que si me lesiono en ese ejercicio le tenga miedo, entonces si antes podía levantar 80, como ya me da miedo, no puedo levantar ni 40. Porque estoy pensando en ese momento traumático en el que mi confianza se reventó por no ir con una progresión adecuada. ¿Entendéis por dónde va este ejemplo? ¿Entendéis lo que os quiero enseñar con este vídeo? Es muy importante no exponerse. Y este tipo de exposiciones no tiene que ser simplemente casos extremos como este. Una exposición es, por ejemplo, una demostración. Cuando estáis con este tipo de prácticas, es bueno hacer las cosas que dijo, por ejemplo, Eliphas Levi. Querer saber, osar y callar. Hay que saber callar. Haré un vídeo de eso tarde o temprano, pero básicamente es importante saber callar. Para evitar, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Tú en el momento en el que tienes presión social, ya te está bloqueando aquí y las cosas no salen. En cambio, si por ejemplo tienes un entorno social adecuado y te diviertes haciéndolo, ocurre lo increíble. Consejos. Evitar las demostraciones. No tenéis que demostrar nada a nadie. Este proceso y este tipo de habilidades no son realmente algo para estar demostrando. Son realmente un proceso de refinamiento personal.
Sí es verdad que hay momentos en los que se pueden hacer demostraciones, pero también si lo hacéis, que sea dentro de vuestros límites. Si por ejemplo tenéis 100 y os toca hacer una demostración, haced 50 o 20. Porque como no salga al 100, ya no vuelves al 100. Ya te mina la confianza y no vas a conseguir nada. Un gran consejo. También yo, por ejemplo, cuando he hecho demostraciones, porque he hecho demostraciones, eran momentos, por ejemplo, en los que estaba súper fuerte. O sea, de eso de que cuando estás fuerte es que te vibra todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy fuerte, hago así y noto todo el magnetismo. O sea, me noto súper potente, vibro. O sea, noto la potencia. Entonces, cuando es tan exagerado, pues para hacer una demostración es simple. Porque es, por ejemplo, pillas a la persona y es una de buen rollo. Lo que os digo, de divirtiéndote. Es una de ven. Y hago, ¿qué notas? Y no tienes que decir nada. Te dicen lo que notan y lo notan. Y ahora, por ejemplo, ¿notas ahora? Sí. ¿Y ahora? No. ¿Y ahora? ¿Notas algo diferente? Y es una de, hostia, qué rayada. Entonces ahí, por ejemplo, en un entorno más lúdico, con personas que no están sugestionadas ni nada por el estilo, se hacen buenas demostraciones y eso incrementa esa confianza que es muy importante en este tipo de prácticas. Muy, muy importante. Y de hecho, algunas pruebas cuando he estado así fuerte, es directamente con personas con las que tengo confianza y que no sabían incluso nada de esto, pero nada. Y era en plan, te cierra los ojos y pon la mano así. Y por ejemplo haces una pasada sin decir nada y notan algo raro. Pues esas cositas son las que molan y son las que digamos que hay que tener también en cuenta. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando estoy súper potente, yo tengo una mano más fuerte que la otra. Y es de, por ejemplo, dar una mano y luego dar la otra. Que en principio tendrían que ser iguales, pero en una se nota algo y en otra no. O en otra muy poquito. Y también haciendo, por ejemplo, ese tipo de ejemplos o de demostraciones de personas con las que tengo confianza, con ojos cerrados o algo así, divirtiéndome. O sea, era diversión total. Es una de, pon la mano así. Y con los ojos cerrados y, por ejemplo, y teniendo algún testigo también. Sabiéndolo de mis manos, una es fuerte y otra no. Y es una de, voy pasando y le digo, cuando notes algo me dices. Pasaba una mano y no notaba nada y cuando pasaba la otra lo notaba al instante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que para no morir como magos, tener cuidado con las demostraciones. También tener mucho cuidado con no morir en la vida real por pasaros. Ante eso mi mentora me dijo que primero simplemente, en el caso por ejemplo de cosas de enfermedades, primero dejarse tratar, porque al fin y al cabo la magia no es una cosa 100% efectiva, tiene altibajos, hay momentos en los que sí, momentos en los que no, es el plus. Es si por ejemplo esto fuese Fast and Furious sería el nitro. Y el nitro no funciona si el coche no funciona. ¿Entendéis el ejemplo? Entonces, primero, seguridad ante todo. Segundo, no exposición propia. Y tercero, no exposición de terceros. No os pongáis a terceros. Ni de coña. Porque ahí la responsabilidad es vuestra. Tened cuidado con eso. Mucho cuidado. Y vosotros, en cierto modo, en este momento sois mis terceros. Entonces, mi responsabilidad es deciros este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy importante. Muy importante. Son contenidos de más vídeos, pero muchas veces cuando se coge confianza excesiva, si bien uno puede hacer cosas impresionantes en algunos momentos, muchas veces no es cuando tú quieres. Es aprovechar el momento exacto y hacerlo de manera instintiva. Así que mucho cuidado con exponeros. Muchísimo cuidado. Mucho cuidado. Yo, por ejemplo, me estoy exponiendo mucho al decir este tipo de cosas aquí en YouTube, ante todo el mundo. Pero bueno, por algo es el santuario del guerrero. Estoy luchando.
fue una elección. Pero si, por ejemplo, queréis hacer este tipo de cosas y no vais a poder soportar la exposición, mejor ni lo penséis, no lo hagáis. Bien, más cosas. Ya he hablado la parte de la muerte del mago y falta la segunda parte del vídeo. La importancia del ensueño. ¿Por qué es importante el ensueño? ¿Qué es lo más importante? Considero, ya que he sido muy ensoñador, básicamente no me atrevo a decir tampoco que sea mi mayor especialidad, porque si bien es cierto que las cosas más importantes las he conseguido con el sueño, de manera, digamos, más constante, hay otro tipo de cosas que he conseguido que también son de mucho calibre que no tienen nada que ver con el ensueño. Entonces, no me atrevo a decir que soy un especialista del todo. Pero, al grano. ¿Por qué es tan importante el ensueño en magia? Básicamente, porque, por un lado, la cultura nos ha mal acostumbrado mucho con el hecho de, oh, magia, es explosiones, volar, escobas volantes y cosas así. Entonces realmente cuando estás practicando magia y descubres que tiene más trabajo de tener hábitos cotidianos, optimización, de que es más aburrido de buscar cosas como el silencio interior, depurarse mentalmente, depurarse físicamente. Entonces, como eso realmente no es nada espectacular, desencanta mucho y puede hacer que las personas interrumpan ese proceso de depuración. Entonces, cuando tienes un mundo nuevo por descubrir, entero, con infinidad de posibilidades, como viene a ser el ensueño, entonces en una disciplina tan compleja, tan aburrida, y que necesita tanta disciplina, y necesitas llevar un saco entero, por ejemplo, de arena para conseguir un granito, que son los pocos resultados que vais a tener, pues tener un mundo totalmente de fantasía, como viene a ser el ensueño, es una pasada. Porque ahí sí pueden pasar ese tipo de cosas. Tú puedes no estar manifestando nada en el plano físico, que si eres buen ensoñador, es la hostia. Es básicamente, cuando estás ahí, conectado, es dormir, y cuando duermes estás en un mundo paralelo. Tienes dos vidas, que es lo que tenía yo antes de que pasase eso. Tenía vidas paralelas. Era irme a dormir, y aunque no todos fuesen viajes astrales, sueños lúcidos a diario, constantes, experiencias nuevas. Era como estar vivo 24/7. Así que por eso las disciplinas del sueño creo que dentro de la magia son tan importantes. ¿Por qué también es tan importante dominar las disciplinas del sueño o de viaje astral? Básicamente también porque con las habilidades de ensoñación es con lo que se tiene más conexión con cierto tipo de cosas y es lo que va a dar, digamos, más respuestas de tipo trascendental. Entonces también esa es otra causa muy importante. Muy importante. También otra cosa que hay que tener en cuenta, que realmente, como es un mundo totalmente diferente a nuestro mundo cotidiano, entonces realmente puede ser también un poco como vía de escape. Si por ejemplo en este mundo no se tienen las cosas que uno se desea, pero eso es peligroso, porque al fin y al cabo cuando despiertas siempre vuelves. Y es temerario decir no, que no voy a volver. Cuidado con lo que deseas. Mucho cuidado. Y bueno, yo creo que se ha entendido un poquito lo que quería decir con eso. Y ya, hemos hablado de morir, de cómo morir, la importancia del ensueño, y ahora vamos a hablar de la parte final, resucitar. Porque tú puedes decir, bueno, si moriste en 2015, como un mago, o por ahí, ¿qué haces todavía subiendo vídeos? Pues porque creo que al final, y es una parte de la maestría, siempre queda una llama, algo, una esencia. Es como un ave fénix, resucitando de sus cenizas. Tú cuando mueres, te vuelves ceniza, pero luego en algunos momentos cruciales es como que resurges y recuperas incluso mucha parte del nivel que a lo mejor podrías tener en tus mejores momentos. Yo muchas veces me sorprendo porque creo que lo he perdido todo y de repente de manera espontánea cuando una cosa de estas me hace falta, lo despierto y pasan cosas. Muy curioso. Quizás no con la potencia de antes.
no con esa vigor, ese vigor guerrero juvenil, esa intención, sino de una manera más depurada, mucho más depurada, más de relax. Me vuelvo viejo. Me estoy volviendo un mago viejo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir con esto? Que si bien uno puede llegar a morir, al fin y al cabo, si uno ha hecho las cosas bien, pues es como una persona, por ejemplo, que ha sido un deportista de élite. Imaginaos, yo qué sé, un deportista de baloncesto, y que en su mejor momento te hace mates, te hace 20.000 canastas, y de repente tiene, yo qué sé, una lesión de rodilla y deja la competición, y llega el momento, por ejemplo, de que, yo qué sé, que es viejo, y que tiene un nieto, y le quiere enseñar a jugar al baloncesto, y luego a lo mejor coge la pelota, y joder, siguen entrando. Igual no como antes, pero quien tuvo, retuvo. ¿Entendéis? Seguro que sí. Bien, y ahora un poco una demostración práctica de esto que os estoy diciendo. O más que práctica, algo que ha pasado recientemente. Yo considero que estos 2 últimos años, desde que grabé el vídeo de maestría, he estado muerto como un mago. No he sentido nada. La sensibilidad la perdí totalmente y ya creo que ni sueño. Así de claro. Un ensoñador que deja de soñar, eso es morir como un mago. Eso es morir como un soñador. Es casi lo peor que le puedes hacer a un ensoñador. Dejar de soñar. Entonces, curiosamente, a la hora de plantear la creación de este vídeo, que esto es un vídeo que realmente tenía que haber hecho hace casi más de un año, justo cuando pensaba de eso, de joder, es que estoy muerto como un mago y cosas así, pues justo ese mismo día tuve una proyección. El mismo día. Años sin nada casi, sin soñar, y de repente, ¡pum! Cuando hace falta, es como que pasa el interruptor de apagado a encendido y todo vuelve. Y es como que tuve esa experiencia y luego se vuelve a apagar. Curioso. ¿Os cuento cómo fue? Os cuento cómo fue. Pues estaba, digamos, durmiendo, normal, y tuve un sueño lúcido. Un sueño lúcido en el que estaba en casa y, digamos que estaba como flotando por la casa. O sea, yo sentía que estaba en la casa. Y estaban las gatas por la casa, porque yo sentía como que estaba flotando por la casa, tranquilamente. Y fue, digamos, el momento en el que vi, por ejemplo, a Blacky a los ojos, y eso me sacó. Voy a ver si lo puedo demostrar, aunque estoy enfadado con la gata porque se está portando mal. Pero a ver si viene. A ver si viene. Vamos, Blacky, no me dejes mal. No viene. Tendré que usar trucos sucios. A ver. La he tenido que traer. Que no venía el llamado. Entonces, estaba, digamos, en casa, en ese sueño, y fue mirar a Blacky y la vi a los ojos. O sea, de frente, y la vi a los ojos. Y de repente, como estar en ese sueño, los ojos hicieron como un efecto extraño, como de hipnosis, y me sacó. Es curioso, nunca había tenido una experiencia de este estilo. Quizás en alguna ocasión, otro gato antes, que era San, digamos que el gato estuvo viniendo a casa astralmente, entonces en cosas así lo llegaba a notar, pero nunca, digamos, había pasado de que por estar en un sueño como flotando en la casa y al verlo directamente me saquen y pueda ir al astral directamente, jamás. Y me hizo gracia porque es algo parecido a lo que pasa en la peli de Constantine. ¿Recordáis? La peli de Constantine, que coge los gatos, que dicen que los gatos sirven para viajar a otros mundos y cosas por el estilo. Pues quizás en el plano físico no, pero igual en el plano astral, igual sí.
curiosidades. Y bueno, corto ya el vídeo, que es súper largo. Igual es hasta bueno que sea largo. Así lo ven menos gente. ¿Por qué? Es una de joder, si estás en YouTube es para que te vean. No, porque es que muchas veces los vídeos los hago largos porque es solo para la gente que se va a quedar en el canal y que sí está interesada en este tipo de cosas. Los vídeos cortos los dejamos más para los que quieren algo más superficial y cosas así. Pero los que quieren profundizar, este vídeo es para vosotros, no para el resto. Un saludo, espero que os sea de ayuda. Recordad, moraleja, no os expongáis, no expongáis a terceras personas y, sobre todo, llevar una correcta progresión y disfrutar del proceso. Disfrutar del proceso. Eso por un lado de la parte de muerte. También, aunque mueras, si tuviste, retuviste. Entonces, habría que ver si esas habilidades las puedes volver a retomar. Y luego, por otro lado, la otra parte del vídeo, la importancia del ensueño, es que, sobre todo si estás empezando, te recomiendo encarecidamente que seas ensoñador. Porque digamos que la recompensa va a ser más inmediata. Conseguir cosas en el plano físico es jodido, hay que tener mucha disciplina. Entonces, para principiantes, dominar disciplinas de ensueño creo que es lo mejor. Pero que no se os vaya mucho la cabeza. Una cosa es ese plano y otra cosa es este. Y siempre que queráis aplicar algo de ese plano en este, contrastarlo. Con datos, con información. Poner a prueba eso. Y si no, no pasa nada. Disfrutar allí. Pero aquí, o con pruebas, olvidaos de aplicar esas cosas de allí a aquí. ¿Vale? Acabamos. Esto es todo. Un saludo.